Hola, bienvenidos a este nuevo video sobre microinversores. Ok, los microinversores son dispositivos similares a los inversores que transforman la energía continua en alterna, ¿verdad? Y generalmente se utiliza para lo que es inyección a la red, ya que no cuenta con un sistema de almacenamiento y tiene las partes mínimas de seguridad y de transformación de corriente continua a corriente alterna, ¿verdad? Entonces, es la versión más pequeña, se podría decir, de un inversor solar. Entonces, vamos a ver una marca muy interesante que es la marca DY. Ya hemos visto lo que es un inversor híbrido DY y cuál es su función. ¿Ok? Pero también en la misma marca tenemos los inversores o microinversores DY también, ¿verdad? Por ejemplo, en este microinversor, en esta versión, tenemos 4 entradas de paneles solares MPPT. Y también tenemos una derivación para los siguientes microinversores. Recuerden que los inversores se colocan en serie, ¿verdad? Se colocan en seriado en esta parte y pueden aumentar su potencia así. En este caso tenemos 4 entradas de MPPTs, ¿ok? Seguidores de máxima potencia para cada panel individual. Recuerden que también podemos instalar un aerogenerador en cada dos de estos MPPT, ¿verdad? Para dividir la potencia, si es que caso el MPPT no alcanza la potencia del aerogenerador. Igualmente con los paneles, ¿verdad? Entonces, en esta marca tenemos este dispositivo con 4 MPPTs que nos sirven para la explicación de lo que son los inversores, ¿verdad? En este caso, este microinversor, tiene la refrigeración, no tiene la refrigeración forzada, tiene la refrigeración al ambiente natural, ¿ok? Que se refrigera con el ambiente natural y tiene sus aletas, ¿verdad? La mayoría de microinversores cumplen lo mínimo de transformación de corriente alterna para corriente alterna, de corriente continua a corriente alterna, ¿verdad? Todos estos inversores tienen unos parámetros de entrada, ¿ok? Parámetros de entrada, ya sea de amperaje, potencia, voltaje, y tienen unos parámetros de salida, ¿verdad? De acuerdo al país, 220, 110, 60 Hz, 50 Hz. Elijan el inversor que más se ajuste a sus necesidades en el sitio o en el país que ustedes están. Y también otra cosa muy importante que vendría a ser la disponibilidad de los equipos. De repente ustedes no pueden encontrar en el país que están la marca de Y, pueden utilizar otro tipo de microinversores que también funcionan similar. Al principio es lo mismo, ¿verdad? Entonces, para ejemplificar, hemos hecho un diagrama de flujo SUNER para el diseño de cómo instalar un microinversor. Hemos visto anteriormente para el sistema eólico, ahora vamos a ver para microinversores o un inversor conectado a red que vendría a ser casi similar, ¿verdad? Entonces, lo primero que necesitamos es el consumo, segundo, los datos del panel solar y los microinversores disponibles en el mercado, ¿verdad? Los paneles solares también disponibles en el mercado. Si es que nosotros queremos también utilizar un potencial eólico, conectarlo al microinversor, un aerogenerador también se puede en esta parte, ¿ok? Pero vamos a explicar un poco el diagrama, ¿verdad? Tenemos, primero, hemos dicho que el consumo se representa por la potencia, la demanda de energía y la red que nosotros tenemos en nuestro país, ¿verdad? Entonces, tenemos un horario diurno en el día que consume esta energía, más o menos una potencia de 2500, la demanda de energía, o sea que la energía que consume, 2210 watts por hora por día, y en el horario nocturno tenemos 900 watts hora por día. O sea, en este caso se ha dividido los dos consumos o tenemos por separado los dos consumos. Ya tenemos el consumo, ahora necesitamos elegir el panel solar. ¿Ok? En el mercado donde nosotros estamos, tenemos por lo menos un panel solar de 550 watts y otro panel solar de 450 watts. Eso es lo que nosotros encontramos de cierta marca, ¿no? Pueden elegir la marca que a ustedes les convenga o que más que ajusten a las necesidades. Entonces, vamos a evaluar primero este panel solar, ¿ok? Panel solar 1 y tenemos aquí el panel solar 2. ¿Ok? Para el panel solar 1 vamos a anotar los parámetros que están en el propio panel solar, ¿ok? La potencia
el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Estos parámetros son muy importantes. Ahora, eh, todos estos paneles solares nos van a producir una energía de 5.1 kWh por día. Muy bien. El siguiente panel, que es un poquito menor, ¿ok? Porque si se dan cuenta, este 5.1 sobrepasa la demanda de energía de 3.2. Entonces queremos de repente un panel solar un poquito menor, de 450 vatios. Igualmente, vamos a apuntar el voltaje de circuito abierto, la corriente del cortocircuito y la energía que produce en 4 paneles. Vemos que 4.4 kWh por día. De repente se pasó un poco, ¿verdad? Si queremos evaluar otro panel solar, lo mismo, panel solar número 3, ¿ok? Y luego lo vamos a evaluar a esos paneles, ¿verdad? Donde en el microinversor. Pasa ahora que hemos elegido ya diferentes paneles para saber cuál vamos a elegir, ¿ok? Si nosotros necesitamos evaluar el potencial eólico en el sitio para de repente instalar un aerogenerador, también se puede. En este caso sería para el horario nocturno, ¿verdad? Un poco para el horario diurno y para el nocturno. Por ejemplo, tenemos ya, si vamos a elegir uno de estos dos paneles, ya tenemos 4.4 kWh por día, ¿verdad? Entonces, pero esto se divide en el horario diurno nada más, que sobrepasa un poquito del 25% del 3.2 kWh por día para el consumo. Ahora, si nosotros queremos utilizar un aerogenerador, ¿cuál sería, verdad? Para el horario nocturno, por ejemplo, podría ser que coloquemos este, que es el menor, que vendría a ser 1.2 kWh por día, o el de 800, que es mayor, y así sucesivamente, ¿no? En este caso, los aerogeneradores evaluados son tres. Tenemos aquí tres aerogeneradores evaluados y hay que elegir uno si es que nos vemos en la necesidad de colocar un aerogenerador. Vamos a elegir el de menos potencia porque se ajusta, miren, a la demanda de energía, ¿ok? En el horario nocturno. Se ajusta un poco, ¿verdad? Aparte ya tenemos en el día 4.4 kWh por día, más este aerogenerador que también va a generar en el día, podemos inyectar energía a la red, ¿verdad? Podemos inyectar un poco de energía a la red, ya sea de paneles solares o de aerogenerador. Ya sea de paneles solares o de aerogenerador. Recuerden que la energía inyectada a la red tiene un precio muchísimo menor que el que nosotros vamos a comprar. Por lo tanto, tiene que estar bien ajustado para no inyectar demasiado porque sería una pérdida. Obviamente los costos de este aerogenerador o de este aerogenerador van a ser crecientes, ¿verdad? Igualmente los paneles. Pero vamos a elegir el microinversor para el panel solar. Para los paneles evaluados tenemos dos paneles solares evaluados y el microinversor. El microinversor, lo mismo, también vamos a elegir en el mercado que nosotros estamos un inversor y vamos a sacar los siguientes parámetros. Para los cuatro paneles necesitamos 4 MPPTs. ¿Ok? Porque los dos son cuatro paneles. Cuatro paneles, 4 MPPTs. Red 220, 360. Y la red aquí cumple. Recuerden que los países varían en cada país, pues 110, 50 Hz, 60 Hz, 220 voltios, ¿verdad? El MPPT vendría a ser, tiene que ser, tienen que estar dentro del voltaje de circuito abierto, ¿ok? En el caso del MPPT, este tiene que estar dentro de ese rango el voltaje de circuito abierto. Cumple, excelente. Cumple para este inversor, ok, voltaje de circuito abierto, está dentro. Miren, sí está dentro, ok. Ahora, en el caso de la corriente, no tiene que superar este voltaje, esta corriente de aquí, que es la corriente máxima de entrada que soporta el inversor. ¿Ok? En realidad la corriente de circuito de cortocircuito es 16, pero nos mantenemos con un margen de seguridad y en realidad vamos a evaluarlo con eh, lo que nos dice el fabricante, evaluar con 12.5 amperios para tener un margen de seguridad. Ok, entonces si evaluamos con este, miren, está exacto, ok, casi exacto, cumple, obviamente si va a cumplir,
y lo demás que es un poquito menor. Miren, en el caso de los paneles solares de 400 también y es un poco menor, pero tenemos más margen, ¿verdad? Tenemos una diferencia de voltaje mucho más marcada y también un gradiente de seguridad mucho más marcado, ¿verdad? Entonces, los dos cumplen, pero ¿cuál vamos a elegir? Ahora vamos a lo que es la temperatura, ¿verdad? La temperatura. Si nosotros evaluamos e incluimos en nuestro diseño la temperatura, nosotros tenemos que tener un margen de voltaje y un margen de amperaje para esta corrección de temperatura. Generalmente lo dejamos en un 15% o un 20%. Por lo tanto, este panel solar queda desechado porque no tiene un margen de seguridad. En el caso de la corriente también, ¿verdad? Están casi exactos. En cambio, esta corriente de cortocircuito sí tiene un margen de seguridad, miren, de 0,8 amperios, ¿ok? Tiene un margen de seguridad y más el voltaje de circuito abierto, pues obviamente no va a pasar de esto, ¿verdad? Porque recuerden que estos parámetros están evaluados en el Standard Test Condition de laboratorio, ¿verdad? Que podría decir que es el máximo lo que va a producir. Entonces, pero este panel solar, en el caso del panel solar número uno, el voltaje tiene 5,438 y aquí el MPT de 55, o sea, 1 voltio. En realidad, cuando baja la temperatura, la variación de voltaje, o sea, la variación de voltaje por efectos de la temperatura ambiente, puede ser de repente de 5 voltios. O- Obviamente depende del panel solar, ¿verdad? Pero hay que considerar un voltaje de seguridad cuando las temperaturas bajan, ¿ok? Sobre todo en climas y sitios en donde la temperatura varía durante el invierno o durante el día muy marcadamente. Por lo tanto, vamos a desechar este panel solar, el primer panel solar, ¿ok? Que no cumple las condiciones de temperatura ambiente. Entonces vamos a elegir el panel de 450 watts. ¿Cuántos? 4. Lo mismo para lo que es el voltaje y el amperaje de lo que es la potencia de 600 watts del aerogenerador, ¿verdad? En este caso de este aerogenerador. Muy bien, una vez que nosotros hemos evaluado, ya podemos calcular, ¿verdad? Los demás componentes. En este caso no habría muchos componentes, solamente algunos diodos de protección, ¿ok? Puede ser un megafusible o un diodo de protección antes del microinversor, ¿verdad? Que no sobrepase, sobre todo, esta corriente de aquí, de 16 amperios. Puede ser menos, entonces esta corriente puede ser, por ejemplo, 15 o un poquito menos, ¿ok? 14 de repente, pero eso depende ya de eh, los cuánta seguridad le queremos colocar, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que la temperatura ambiente varía el voltaje y el amperaje también de los paneles solares y tenemos que incluirlo en nuestros cálculos. Ok, entonces ya tenemos en realidad elegido el microinversor, ok, que vendría a ser de esta marca o de esa potencia y también el panel solar y también el aerogenerador. Entonces tenemos ya los tres componentes. ¿Ok? Con esos componentes eh, vamos a ir a hacer lo que es el diseño, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el panel solar. Los paneles solares hemos dicho que en condiciones de laboratorio, miren, tenemos aquí el voltaje de circuito abierto, el voltaje de cortocircuito, ¿no? Todos estos parámetros que nos da el fabricante para hacer nuestros cálculos. Aquí tenemos otros parámetros que es en Nominal Operating eh, temperatura nominal de panel solar, que vendría a ser una irradiación un poquito menor, que ya es más real, una temperatura ambiente de 20 grados y la velocidad de viento de 1 metro por segundo. Pero nosotros vamos a utilizar lo máximo que se podría utilizar, ¿verdad? Eh, estas condiciones de laboratorio. Entonces,
¿Cómo vamos a instalarlos ahora? Muy fácil, ¿verdad? Conectarlo nada más, positivo y negativo. No necesitamos otra cosa en los microinversores, solamente positivo y negativo, porque ya tiene su sistema de protección internamente. Si nosotros queremos proteger un poquito más, que a veces es recomendable, cuando el clima es muy marcado, o sea, vamos a tener una estabilidad de voltaje bastante marcada y de corriente también, por lo tanto necesitamos agregar un sistema de seguridad aquí, entre el panel y el inversor, ¿verdad? Puede ser con diodos de protección, ¿ok? Igualmente para este panel que hemos dicho que va a ir conectado aquí y este va a ir conectado acá y este aquí. Por lo tanto tenemos cuatro paneles conectados de 450 vatios, ¿ok? Ahora el aerogenerador. Los microinversores tienen la capacidad de ponerse en serie, ¿verdad? Vamos a colocar o otro inversor en serie para lo que es el aerogenerador. El aerogenerador hemos dicho que tiene una potencia de 600 watts pico. Eso es nuestra potencia de este aerogenerador. Es pequeño, pero de todas maneras va a cumplir la función de generar energía, ¿verdad? Entonces, siempre lo vamos a dividir en dos partes. ¿Ok? Vamos a utilizar este MPT1 y este MPPT2 para dividir la potencia o los amperajes que se generan dentro del controlador. Recordemos que todavía no entramos a lo que es el controlador, ¿ok? Que aquí viene entre líneas y aquí lo convierte en positivo y negativo para lo que es el inverso. Miren, eh, hemos dividido en dos MPPTs, a pesar que sí puede soportar este MPT de 600, pero de todas maneras es recomendable dividirlo para eh, que no se sobrecaliente lo que es el inversor, ¿verdad? Recordemos que esta tiene una refrigeración natural por aletas, ¿ok? Entonces, si en el caso necesitamos aumentar más potencia, obviamente va a seguir esto, ¿verdad? Esto va a seguir así y vamos a poder inyectar otro tipo o de repente más paneles o más aerogeneradores. Esa es la ventaja de utilizar los microinversores, ¿verdad? Entonces, la red eléctrica, ¿ok? Ya hemos visto dónde vamos a inyectar la red de microinversores o la red alterna de inversores conectados a red. Hemos visto, ya pueden ir a ese video donde inyectar, ¿verdad? En este caso. Donde inyectarlo ya hemos visto en la caja de protecciones, ¿verdad? Pueden ir a ver ese video. Ahora, a veces nos puede parecer un poco complicado lo que es el diseño o cómo lo abordamos nosotros, pero más o menos que le vamos a explicar un poco. Supongamos que tenemos un equipo cualquiera, ¿ok? En este caso es un microinversor. Los microinversores o cualquier otro dispositivo tienen unos parámetros de entrada y tienen unos parámetros de salida. Si nosotros sobrepasamos estos parámetros de entrada, lo que el fabricante nos dice, ¿qué va a pasar? Se va a quemar el dispositivo, vamos a tener problemas, ¿no? ¿Ok? Vamos a tener problemas. Igualmente, los parámetros de salida son las necesidades que nosotros requerimos de estos dispositivos o lo que vamos a instalar. En este caso es de consumo y en este caso es para qué dispositivos podemos enchufar en este microinversor, que cumplan obviamente estos parámetros, ¿verdad? Que estén dentro de este rango de voltaje, que cumplan este amperaje, entonces no debemos superarlos. Y es la forma con la que nosotros diseñamos cualquier otro tipo de sistemas o cualquier otro tipo de diseño, ¿verdad? Tenemos unos parámetros de entrada requeridos, unos parámetros de salida requeridos. ¿Ok? Los parámetros de entrada en este caso para este microinversor son de paneles solares. Los paneles solares tienen unos parámetros de salida que van a irse al parámetro de entrada del microinversor. Tienen que estar dentro de este rango, hemos dicho, ¿verdad? Dentro de este rango. Por lo tanto, si nosotros revisamos, miren, el voltaje está dentro del rango, el amperaje también. Entonces, sí cumplimos en realidad con este microinversor. ¿Ok? Y así es como nosotros vamos a abordarlo
el diseño. Se dan cuenta que es muy fácil hacer este tipo de diseños, solamente hay que dominar un poquito lo que son parámetros de entrada, parámetros de salida y que tienen que cumplir estos parámetros de entrada lo que estamos eh, inyectando, ¿verdad? En este caso corriente continua y sale corriente alterna. Entonces, es la forma muy fácil, ¿ok? Que nosotros lo estamos abordando estos temas de energía solar fotovoltaica y sistemas de generación eólica. Otra cosa es la calidad de energía que vendría a ser los componentes o los inversores que nos dicen los fabricantes, ¿ok? Cuánta es la calidad de energía o qué calidad de energía nos está transformando estos microinversores o estos inversores, depende ya del fabricante, ¿verdad? Depende de la fabricación. Un inversor de mala calidad obviamente va a inyectar energía reactiva, ¿no? Entonces vamos a tener problemas. Si en el caso nosotros vamos a inyectarlo a lo que son plantas comerciales, vamos a tener la necesidad de colocar un banco de condensadores de repente para energía reactiva o un filtro de armónicos que va a encarecer en realidad los costos, ¿ok? De colocar un sistema fotovoltaico o un sistema eólico. Por lo tanto, debemos elegir los inversores de buena calidad, ¿verdad? Y de buena calidad, obviamente, hay que ver también el saber elegir estos tipos de inversores. Entonces, déjenos sus preguntas y nosotros vamos a hacer videos al respecto.